Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día viernes, 23 de abril de 2021, y están tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. El Salmo es el Salmo 116, en versículos del 1 al 2. El Evangelio es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada más, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Ve, este hombre es para mí un instrumento escogido. Llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se les cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya.
Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Del Santo Evangelio, según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura, en este libro de los Hechos, que muchos estudiosos le llaman el quinto evangelio, habla de los discípulos. Dice que Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó, dice, al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco. ¿Para cuántos seguidores? Dice, quería detener a cuántos seguidores del camino. Antes le llamaban a los cristianos los del camino. Y encontraban a hombres y llevarlos presos a Jerusalén. Hermanos y hermanas, por anunciar el evangelio hoy en día, muchos sacerdotes, muchos laicos, muchos diáconos, muchas religiosas han querido ser callados por anunciar el evangelio. Hoy en día eso pasa. Podemos ser perseguidores también de llevar el mensaje. Dice que mientras iba de camino, no se dice por cuál camino, ya cerca de Damasco, recordemos que el camino es el que tú y yo escogemos, y San Pablo era una persona que había tenido un gran maestro, a Gamaliel. Se sabía las escrituras, pero a su conveniencia. Y hoy en día podemos saber las escrituras para nuestra conveniencia y no la ponemos en práctica. Dice que los hombres que lo acompañaron se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Porque el encuentro es personal, hermano y hermana. Vivía en Damasco, ahí permaneció San Pablo 3 días sin comer ni beber. Aquí habla del ayuno, pero también que vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. ¿Quién dijo también lo mismo? Samuel. Aquí estoy, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y hay que saber obedecer la voz del Señor hoy. Por un hombre, dice, tendrás que ir a la llamada recta, enseguida a la calle llamada recta, y pregunta en casa de un tal de Judas, por un hombre llamado Tarso. Él le impuso las manos. ¿Y qué pasó con San Pablo cuando le impuso las manos? Recobró la vista y se les cayeron de su vista como escama. Por él podemos andar ciegos espiritualmente también. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor llama para llevar su mensaje, hermano y hermana, no le pongas pretextos. Aquí dice que había Ananías, ¿qué hizo? Este hombre ha sido un perseguidor, pero Ananías obedeció a la palabra del Señor. Tú y yo tenemos que obedecer a la voz del Señor. Y el evangelio de hoy. El evangelio de hoy también. ¿Qué nos dice el Señor? Es que los discípulos discutían entre sí. ¿Cómo puede darnos de comer?
El que no come mi carne, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. No tenemos vida en Jesús cuando no lo comemos en la Eucaristía. Y Él nos va a resucitar el último día. Mi carne, dice, es verdadera comida. Mi carne es verdadera bebida. Mi sangre. Hermanos, es palabra de Dios que Jesús está en la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cómo? ¿Cómo permanecemos en él? Dice San Juan, en este mismo, San Juan dice 15, que vamos a permanecer unidos a él. 15:8, leámoslo. Pero dice que Jesús habló en Cafarnaúm enseñando en la sinagoga. ¿A dónde nos habla el Señor? En la iglesia, en el templo nos habla el Señor. ¿Qué pasó con los discípulos? Les enseñó, les explicaba la palabra de Dios y de luego se sentó, los discípulos de Maús, se sentó a partir el pan. Lo mismo hacemos nosotros como cristianos católicos también, hermanos y hermanas. Si comemos su cuerpo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Según los manuscritos más antiguos, Juan escribió carne y no su carne, citando las mismas palabras de los israelitas que desconfiaban de Dios en el desierto, Números 11:4 y 18. Pero Juan, que le gusta jugar con las palabras, le da aquí un sentido diferente. ¿Cómo un enviado del cielo daría carne al mundo si lo que necesitamos es lo espiritual? Jesús contestará en San Juan 6:63, aunque esa carne parezca alimento terrenal, se trata de compartir la vida de Cristo resucitado y transformado por el Espíritu y por eso da vida. Él nos da esa vida, la vida en Cristo, hermano y hermana. En la cultura hebraica, carne y sangre significaban la totalidad del hombre en su condición moral. Jesús quiere que hagamos nuestro todo su ser y nos comunica su divinidad. Es evidente que la comunión solo adquiere todo su sentido si se hace bajo las dos especies de pan y de vino. Por eso solo hay Eucaristía si el celebrante por lo menos comulga bajo las dos especies. Pidámosle al Señor la gracia de poder recibirlo y que cuando termine esta pandemia podamos recibirlo en sus dos especies, en su cuerpo y en su sangre. Amado Señor, amado Padre Santo, tú que lo sondeas todo, que lo conoces todo, hoy te presentamos a tantas personas en el mundo entero que están padeciendo momentos difíciles, oh bendito Señor, ante esta pandemia, Señor, ante cualquier enfermedad, ante cualquier dificultad, oh Padre Santo, te las ponemos en tu nombre, Señor. Te pongo en tus benditas manos, oh Señor amado, a tantos jóvenes en las drogas y el alcohol, a tantos matrimonios destruidos, oh Padre Santo, que reine la paz en los hogares, que reine la paz en las comunidades, en esas comunidades de base, oh Padre Santo, en nuestros templos, en nuestros grupos, oh Padre de la gloria. Bendito seas, alabado y glorificado seas, ensalzado seas. Santo eres, bendito Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico y te ensalzo. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre